Bueno, entonces continuamos con el tema de enfermedades tropicales. Nos habíamos quedado en estas enfermedades transmitidas por vectores y pues continuamos con leishmania y trypanosomiasis. Son enfermedades que se ven en México como país, no acá en el norte del país, particularmente en nuestro estado, pero son enfermedades de, digamos, prioridad para todos los programas educativos de las facultades de medicina del país. Son cosas que les van a preguntar en el examen nacional y en el Ceneval, entonces se tienen que ver. Particularmente la leishmaniasis es una enfermedad producida por protozoarios, ¿no? Es un parásito intracelular que generalmente lo encontrábamos en zonas más, pues mucho más lejanas acá, ¿no? Estamos hablando de África y de India. Sin embargo, pues la globalización ha permitido la migración del vector y eventualmente llegó hacia nuestro país. En México los estados más afectados son estos. Debido a que los vectores abundan, como dice aquí, en bosques, en zonas calurosas y lluviosas, pues se podrán imaginar que probablemente jamás en Mexicali vamos a tener estas mosquitas, ¿verdad? Pero bueno, el hecho es que hay lugares en el país en donde sí hay una alta densidad de este vector, de esta mosquita tsetse, y pues ustedes y cualquiera de sus pacientes pudieran estar expuestos a ello. Esta imagen no sé por qué se ve así de mal, pero bueno, obviamente todas las zonas que son sumamente boscosas o selváticas también están expuestas. Bueno, existen 3 manifestaciones clínicas de la leishmaniasis y en México la más común es esta forma cutánea. Es la famosa úlcera de los chicleros que ven aquí en el pabellón auricular de este individuo. Le llaman la úlcera de los chicleros porque la gente que trabaja el árbol del chicle, pues están en zonas donde hay una alta concentración de este vector y esa es una zona expuesta en donde le gusta picar a la mosquita. Existe una forma mucho más destructiva que se llama mucocutánea, en donde la enfermedad se disemina hacia las mucosas de la orofaringe causando destrucción. Esta imagen que ven aquí abajo es obviamente algo demasiado avanzado, muy escandaloso. Sin embargo, pues alguien que no recibe tratamiento y aquí en México, híjole, sigue viendo pacientes que dices tú, no sé cómo dejaron llegar hasta ese punto sin buscar atención médica. Creo que un paciente con leishmaniasis cutánea o mucocutánea en nuestro medio, Baja California, sería bien difícil que lo terminemos sospechando y diagnosticando muy a tiempo, simplemente porque no lo hay. Pero bueno, en los lugares en donde esta enfermedad sí es endémica, claro que un médico, cualquier médico de allá debe de tener una gran experiencia para sospechar esta enfermedad casi siempre. Y existe la forma más grave, que es la forma visceral, la cual es una manifestación sistémica de la enfermedad con daño a múltiples órganos. En México, pues ya les comentaba, pues predomina la forma cutánea, que es esta úlcera que vemos acá. Esta es la manifestación visceral y pues es bien inespecífica. Jamás he visto un paciente de leishmania. Y una vez les digo, para que no me pregunten cómo se ven esos enfermos, yo la verdad es que nunca los he visto, pero según lo que nos dice la literatura, pues es un, es un paciente con unas manifestaciones pues inespecíficas que se pueden confundir con cualquier cosa, ¿no? Aquí pueden ver ustedes organomegalia, sudoraciones nocturnas, fiebres, hemorragias. Esto sí llama la atención, el oscurecimiento de la piel. No siempre es específicamente oscurecimiento, también puede haber blanqueamiento en personas que son muy morenas o de tez de plano negra. Tos, debilidad, pérdida de peso, o sea, es realmente inespecífico. Pero bueno, esa es una manifestación de leishmaniasis que no tenemos acá en México.
Las especies que tenemos acá son Leishmania brasilensis y Leishmania mexicana. Ya habíamos platicado sobre el nombre tradicional de la úlcera de los chicleros. Y pues estas son las lesiones típicas, ¿no? Generalmente se le ve un borde muy bien delimitado, parece ensacabocado, como si estuviera un poquito hundida la piel, o sea, una úlcera profunda, con un fondo normalmente se ve limpio, o sea, no está supurando como si fuera una enfermedad biógena bacteriana. Ven cómo tiene un borde eritematoso, pues bueno, luego de sanar puede verse como esto de acá, que es como un papel celofán, o sea, la piel queda atrófica. Entonces, el periodo de incubación puede ir de 1 a 8 semanas. La lesión inicial es una pápula eritematosa en el sitio donde picó la mosquita, ¿de acuerdo? Ahí pues podía confundirse con cualquier otra picadura de insecto. Bueno, esta vesícula posteriormente, bueno, perdón, la pápula luego se convierte en una vesícula que tiene un líquido en su interior, el líquido es ceroso, y luego se va extendiendo y forma una úlcera de 2 centímetros. No son varias úlceras, normalmente es una en donde fue la mordedura o la picadura del mosquito. Puede llegar a medir hasta 2 centímetros, como les mencionaba. Generalmente el borde es firme, sobresaliente, eritematoso y no duele, ¿de acuerdo? No duele. Puede estar cubierta de una costra central y exudar material cero purulento, que normalmente pues no es muy exudativo. Bueno, las úlceras pueden ser múltiples cuando el mosquito te pica en varias partes y pueden encontrarse nódulos subcutáneos vecinos, como en cualquier otra enfermedad transmitida por vectores. Entonces, como les comento, una vez que la úlcera cicatriza, lo cual ocurre varios meses después, queda la piel atrófica, muy finita como papel de celofán. Vean aquí cómo cambió la coloración, ¿verdad? Bueno, la leishmaniasis mucocutánea es una complicación tardía de la leishmaniasis cutánea que progresó y llegó hasta la zona de la mucosa oral o nasal. Generalmente esto es algo más bien visto en leishmaniasis brasilensis, y obviamente pues en un paciente que recibió un tratamiento inadecuado o muy corto o no suficientemente oportuno o de plano no recibió ningún tratamiento. Esta es una diseminación metastásica del parásito a la mucosa del tejido naso orofaríngeo. Y esto se puede ver mucho tiempo después de que la lesión cutánea inclusive ya haya sanado, como dice aquí, inclusive años después. A ver, un segundo, vamos a ignorar esta imagen de acá porque no tiene nada que ver. Bueno, los síntomas va a ser inicialmente congestión nasal persistente, se lo pueden imaginar, ¿no? Como el parásito, pues que migró hacia esta mucosa, va a causar una inflamación progresiva y no es tan rápido. Esto va a tomar muchos meses. Entonces el paciente básicamente va a tener pues rinitis y rinitis y rinitis y eventualmente tumefacción y eritema, enrojecimiento pues, del cartílago nasal. Eventualmente ese cartílago va a terminar perforado y destruido hasta generar pues la típica nariz achatada, ¿no? Aquí ven una mujer que pues se está detectando en un momento oportuno y acá sencillamente no entiendo cómo es que esta mujer nunca recibió un tratamiento oportuno. Pero bueno, podemos encontrar zonas polipomatosas, particularmente en la mucosa, que son ideales para biopsiar y pues a veces hasta la biopsia es el diagnóstico. Yo creo que acá en Baja California, si una persona se infectó en Tabasco, en Nayarit, en Veracruz, y viajó para acá y ya se quiso quedar a vivir acá, pues claro que nos puede tocar a nosotros ver un caso de estos, ¿no? Entonces, si no estamos pensando en la posibilidad de leishmaniasis, pues jamás vamos a hacer el diagnóstico. Entonces, aquí la importancia es la historia clínica. Preguntarle siempre al paciente en dónde nació, de dónde viene, cuánto tiempo lleva viviendo aquí.
Y si tienes una persona que tiene mucha congestión nasal y que ya te le está poniendo roja la nariz y te dice que viene de estas zonas endémicas de donde está el vector, esta mosquita plebotomine, pues entonces piensa en la posibilidad de una leishmaniasis y mándalo con el otorrino para que le tome una biopsia, ¿de acuerdo? Pasamos a la leishmaniasis visceral, que es la forma grave sistémica de la enfermedad, causada por un complejo de parásitos llamados Leishmania donovani, con un periodo de incubación que normalmente puede llegar hasta los 3 meses. Aquí dice que la enfermedad, pues normalmente tiene un inicio insidioso con síntomas poco específicos. Les digo, esto es literatura, ¿no? Eso a mí no me ha tocado verlo nunca. Pero bueno, los niños están francamente desnutridos, pero en este caso, estos son organomegalias. Esto es hepato y esplenomegalia. El paciente tiene fiebre, diaforesis, cansancio, poco apetito, tienen tos no productiva, molestias abdominales, obviamente por la organomegalia tan grande que vemos, y la pérdida de peso que les condiciona la debilidad. Existe una presentación llamada Kala-Azar. Así es como le llaman en África a esta enfermedad cuando tienen estos cambios de coloración. Bueno, generalmente hay una esplenomegalia extrema que puede llegar a alcanzar hasta la cresta ilíaca, ¿no? O sea, abarcando prácticamente todo el abdomen, con cambios en la pigmentación que ya les había mencionado. Aquí tienen este ejemplo, ¿no? Un paciente con úlceras en la piel y con este oscurecimiento de la piel alrededor de las úlceras. En personas de raza negra, como también ya se los había mencionado, pues tienen áreas hipopigmentadas, entonces pues también se blanquea la piel en algunas otras zonas. Los blancos pues pueden hiperpigmentarse, existen datos frecuentes en estudios de laboratorio, como pues son estos, nada más que pues es inespecífico, ¿no? La verdad es que esto te lo da cualquier otra enfermedad viral o bacteriana crónica, ¿no? Como son las citopenias, y en este caso sería por hiperesplenismo, o sea, como le ocurre a los cirróticos, que por el hígado grande, perdón, el hígado endurecido, hay mayor hipertensión del sistema portal, crece el vaso y el vaso consume células. Aquí ven estos cambios de coloración en la piel también de este niño, ¿no? Que se ve como más oscurecida la piel con algunos puntitos blanquecinos dentro de ella. Aquí ven a este individuo con unas manchas más bien blanquecinas, en lo que parecería ser una piel normal. Y bueno, también es un oportunista de VIH, sin embargo, pues yo que soy tratante de VIH, nunca he visto un paciente con leishmaniasis, ni siquiera pacientes que vengan del sur del país o de estados con climas tropicales. Esto es un problema más que nada en África, en donde también pues VIH es un problema más grave todavía que el que tenemos acá en el país. Entonces, allá sí es un oportunista de VIH que causa la muerte en muchos pacientes. Parece ser que parásito puede condicionar una peor progresión bueno, más bien el VIH causa una progresión más rápida de la leishmaniasis. Y parece ser también que la leishmaniasis visceral en VIH es incurable, así que todo el tiempo necesita el paciente estar recibiendo algún tratamiento supresivo. Estos son los lugares en el mundo en donde se encuentra el parásito, por ejemplo, y en los más oscuros es en donde se encuentra una alta coinfección entre VIH y leishmaniasis, ¿no? Entonces, pues bueno, pueden ver ustedes cómo esta enfermedad se encuentra distribuida en los paralelos de las zonas más tropicales del planeta, y pues vamos a encontrar también VIH pues en los países más afectados por esa pandemia. Obviamente, como sería esperado en la mayoría de las enfermedades oportunistas de VIH, la presentación es atípica, ¿no? Es más agresiva, se presentan más síntomas o se presenta un poquito diferente. Por ejemplo, puede no haber hepatoesplenomegalia, entonces eso
confunde a veces un poco más. Imagino, ¿no? Imagino yo que la hepatoesplenomegalia es algo que a los médicos que ven pacientes con leishmaniasis visceral es de lo que más les llama la atención. Entonces en VIH puede que no llegue a tanto y que se pase el diagnóstico pues más difícil. Generalmente el diagnóstico lo vamos a sospechar por la clínica y eventualmente vamos a confirmarlo haciendo un prótesis de raspado de la base de las úlceras o de médula ósea o de alguna biopsia de algún tejido, ¿no? En el caso de la leishmaniasis visceral, pues como les digo, habría que hacer una médula ósea, hacer un aspirado de médula ósea porque pues a veces no vas a tener úlceras. Entonces, la médula ósea, como pueden ver aquí, puedes encontrar estos macrófagos llenos del parásito, ¿verdad? Parásito en el interior del macrófago. Aquí hay pues yo creo que esto es un frotis de sangre periférica, en donde ves aquí algunos parásitos extracelulares también. La sensibilidad de la función esplénica es altísima, ¿no? Obviamente, como ya vieron, al parásito le encantan estos órganos, el hígado y el vaso, ¿no? La cuestión es que la punción esplénica es algo que pues, casi nunca, bueno, yo creo que no se hace. A lo mejor allá en África será algo muy útil y muy práctico, pero pues acá jamás me ha tocado saber de alguien que le hizo una punción esplénica para biopsiarla o por sospechas de algo, ¿no? Ni siquiera los linfomas esplénicos se biopsian, se quita todo el vaso. Entonces, pues esto simplemente es academia, ¿no? Pero en realidad, en la actualidad no hacemos punciones esplénicas porque son muy riesgosas, sangran demasiado los vasos. Y cuando queremos hacer pues una búsqueda del parásito en particular, la tinción ideal es Giemsa. Cuando queremos hacer un aspirado de ganglios o una biopsia de ganglios, tendría que teñirse con Giemsa para buscar este parásito específicamente. Por ejemplo, aquí en el Hospital General, si me llega un paciente que viene de una zona endémica y yo sospecho que puede tener una leishmaniasis, y yo se la mando a mi patólogo aquí no tiene tinción de Giemsa. Entonces me va a decir, puede ser, pero no estoy seguro porque necesito tinciones especiales. Entonces, todo eso se tiene que considerar. Así es como se ve el parásito en diferentes preparaciones o en diferentes estadios. Por ejemplo, en la fase de amastigote, cuando está intracelular, se van a ver de esta forma, así como ovalados. Y cuando se encuentran extracelulares en la fase promastigote, dentro del vector, lo van a ver de esta manera muy diferente, con un flagelo y una forma así en uso con su núcleo. Bueno, pues esto es lo mismo, ¿no? Este es pues un esquemita y un diagramita de cómo se ve el parásito dentro del invertebrado, ¿no? Dentro de la mosquita, así alargadito con su flagelo, y ya dentro de pues el mamífero infectado, en este caso el ser humano, pues adquiere una forma muy diferente. No esperen encontrar esto en la sangre de un individuo, ¿verdad? Una pregunta, jóvenes. ¿Ven el mouse que estoy aquí tratando de señalarle cosas o no sirve de nada el mouse? No, Sí, sí, se sí, ve. lo vemos. Está Sí, bueno, señorita. está bien. Entonces, el tratamiento, fíjense que en esto no me voy a enfocar porque no tiene mucho caso. O sea, yo prefiero que ustedes tengan en mente la posibilidad del parásito si es que alguna persona tiene el antecedente epidemiológico. Ya en cuanto a qué tratamiento darle, pero de ninguna manera tendrían ustedes por qué ser los tratantes de un paciente con una enfermedad tan rara. Esto se tiene que obviamente reportar y tratar por un especialista en enfermedades tropicales. Pero aparte de que aunque yo quisiera que se lo aprendieran, no se lo van a memorizar. Entonces solamente con que sepan pues los nombres de los medicamentos que se llegan a utilizar. Y de nuevo, como se lo pueden imaginar,
Yo no los utilizo, nunca los he utilizado porque nunca me he visto cercano a un paciente con una leishmaniasis, que yo sepa. Entonces, obviamente lo que pasaría en estos casos es que si sospechas la enfermedad y la terminas diagnosticando y tú quieres tratarlo, te vas a tener que ir a leer con detalle cuál es el manejo de la enfermedad en el contexto de tu paciente y según obviamente el síndrome clínico, cutánea, mucocutánea o visceral. Pero bueno, los medicamentos son estos: el estivogluconato sódico, meglumina. No me pregunten dónde los venden ni cuánto cuestan porque no tengo ni idea. Nunca he preguntado en las farmacias acá, pero dudo que puedan encontrar estos medicamentos en el estado. Así simple y sencillamente, dudo que los vayan a encontrar en el estado. Tendremos entonces alternativas como la anfotericina B, pero obviamente, digo, ya conocerán la anfotericina B al final del curso, pero este es un medicamento muy tóxico y muy caro, que sí es útil para este parásito, pero pues por sus contextos, por sus complicaciones, o sea, las complicaciones de la anfotericina B, pues solamente se consideraría como parte del tratamiento de una leishmaniasis visceral, creo yo, ¿no? Pero bueno, existen los esquemas de tratamiento para los diferentes síndromes clínicos y no nos vamos a meter en eso porque sinceramente no es parte del entrenamiento del médico general. También se pueden utilizar azoles como el ketoconazol y la verdad es que con esos tienes para la mayoría de las enfermedades cutáneas como son las que vamos pues las que pudiéramos encontrar en nuestro país. ¿Dudas que tengan sobre la leishmaniasis? Doctor, ¿cómo pasa, o sea, esa de la lesión inicial a la mucocutánea? ¿Es a través de la sangre? Sí, O... claro, como todo migra. Pues ese es el highway de una zona del cuerpo a otro, ¿no? El sistema circulatorio. Ok, gracias. Generalmente esto ocurre más frecuentemente cuando la picadura inicial fue cercano a la nariz, ¿no? Pero no necesariamente, como pudieron ver ahí, pues desde años antes pudiste haber tenido la úlcera inicial hasta que se desarrolla la manifestación mucocutánea. Años, ¿no? Entonces tarda mucho tiempo en que logre migrar hacia donde quiere estar. ¿Alguna otra duda? Bueno. Ok, entonces pasamos a la tripanosomiasis americana o enfermedad de Chance. Esta es una enfermedad a la que sí pueden estar ustedes un poquito más cercanos. Esta enfermedad fue descrita en Brasil a principios del siglo pasado. Está causada por parásitos del miembro de Trypanosoma, de Trypanosoma. Ese es el género. Las especies son estas, algunas de ellas. En América lo conocemos como Trypanosoma cruzi, esa es la especie que tenemos acá. Son protozoarios fusiformes, así como lo pueden ver aquí. Esta es la estructura del parásito. Esto obviamente le permite movilidad, el flagelo y esta forma. Son aplanados lateralmente, se desplazan por el flagelo y una membrana ondulante que ven aquí. Y es transmitida por artrópodos hematófagos, o sea, estos mosquitas, chinches besuconas que pues comen sangre, ¿no? No, igual que los mosquitos. Existen diferentes especies artrópodos que son susceptibles a infectarse por el tripanosoma, como estos que tenemos aquí. Yo no sé ustedes, pero a mí sí me ha tocado ver estos tipos de mosquitos, no aquí perdón, de chinches, no aquí en Baja California, pero sí en algunos otros estados del país. Entonces, pues, definitivamente la tripanosomiasis es una enfermedad mucho más común que la leishmaniasis y por eso les digo que a lo mejor sí les va a tocar ver algún paciente con diagnóstico de tripanosomiasis. En Chiapas yo he visto esos animalitos, doctor. Sí, como les digo, esos no son muy raros en todo el país. De hecho, yo lo recuerdo muy bien en Monterrey, o sea, Nuevo León, que es el norte del país también, no necesariamente hacia las zonas tropicales, ¿eh?
Claro que en Monterrey sí llueve muchísimo más que acá, pero el hecho es que estos mosquitos sí pudieran eventualmente llegar a vivir acá en Baja California. Generalmente vemos esta enfermedad en zonas rurales y suburbanas, países afectados, pues está México también. Dentro de nuestro país, estos son al menos los estados que más casos describen en el año. Pero también aquí en Baja California se describe que existe la presencia del parásito, ¿eh? Bueno, ¿cuántos pacientes hay en el mundo? Se supone que tenemos millones de pacientes chagásicos. Lo que pasa es que esta es una enfermedad que puede cursar con un periodo de latencia, o sea, en donde el paciente no tiene ninguna manifestación clínica y tiene la enfermedad dormida, gestando pues complicaciones crónicas muy lentamente, como le puede pasar a un paciente con hepatitis C, ¿no? Entonces, pues es gente que no sabe que tiene la enfermedad y pues se van acumulando individuos. Parece ser esta la tercera enfermedad parasitaria más importante de América Latina, después del paludismo y de la leishmaniasis. Insisto, en México yo creo que tenemos más chagas que leishmaniasis. Bueno, entonces este es el ciclo vital. Aquí ven ustedes cómo el triatomino, este artrópodo, pica a un ser humano. Creo que esto empieza por acá a la derecha. El triatomino pica al ser humano y en el momento que está comiendo, succionando sangre, evacúa. Y en las evacuaciones viene el parásito. Después a la persona le da comezón, se rasca, inconscientemente está introduciendo el parásito hacia el tejido, hacia la piel. Esto puede ser cualquier mamífero, ¿no? En fin, una vez que el parásito ya entró en la piel, se empieza a propagar dentro de las células, dentro de los macrófagos, y pues ahí obviamente se reproduce pues infinidad de veces. Eventualmente puede ser otra vez succionado en la sangre por otro triatomino, y pues de esta manera el parásito cumple con su ciclo en el huésped y fuera de él. Entonces, pues completa su ciclo de vida. Bueno, estos son los amastigotes, ¿no? Los que se encuentran dentro de los macrófagos. Y pues, eventualmente se convierten en tripomastigotes, que son los que ven acá, que estos pueden estar ya dentro de las células musculares y células nerviosas. Es bien importante aquí que recuerden este tropismo, esta tendencia por el parásito de adherirse, de vivir dentro de las células musculares y las células nerviosas, porque de ello dependen las complicaciones crónicas que tiene cualquier paciente infectado por este animalito, ¿no? Existen 3 fases, una fase aguda, una fase indeterminada, que es la fase de latencia que les menciono, y la fase crónica o de las complicaciones crónicas que vamos a ver ahorita. Bueno, la fase aguda es el momento de la inoculación del parásito hasta la reacción inflamatoria local. Esta edema del párpado es el famoso chagoma, que normalmente pues es el sitio donde lo mordió el triatomino. Particularmente pues como que muerden por las noches, y generalmente en las noches estás tapado, así que la cara es lo que generalmente está expuesto, y es donde normalmente te llegan a picar estas chinches. Se genera un nódulo rojizo con crecimiento de ganglios vecinos. Pues este es el eritema, y normalmente esta persona tendría adenopatías por aquí preauriculares o cervicales superiores. En algunos casos puede llegar a penetrar la conjuntiva y causar un edema
conjuntival palpebral, inflamación de los ganglios preauriculares que les menciono, y esto lo conocemos como el signo de Romaña, que es casi patoneumónico de la enfermedad. Se supone que esto se ve en el 50-75% de los casos. Yo nunca he visto un paciente con una enfermedad de Chagas en agudo, ¿eh? Afortunadamente tampoco es algo frecuente acá de Baja California. Sí he tratado pacientes con Chagas, pero generalmente es un Chagas indeterminado. Bueno, tenemos entonces que esta fase aguda llega a durar 1 a 2 meses. 90% de las personas cursa de manera asintomática u oligosintomática, o sea, con muy pocos síntomas. Puede el paciente tener una fiebrecilla leve, mialgias, malestar general, o sea, realmente nada muy específico. Si no viste el signo de Romaña y luego pues estamos en una ciudad, en una región en donde generalmente no vemos esta enfermedad, pues sería muy difícil llegarlo a sospechar en esta fase aguda, ¿no? Si le haces al paciente un frotis de sangre periférica, puedes encontrar esta forma flagelada de tripomastigote en la sangre. Sin embargo, pues es difícil captarlo en ese preciso momento. Bueno, otros síntomas que pueden presentarse en la fase aguda de la enfermedad, pues ya habíamos mencionado lo de la fiebre, adenopatías, puede haber hepatoesplenomegalia, pudiera haber algún exantema o algunos cambios de anemia, debilidad, dolor de músculos, dolor de huesos, etcétera. Pero también puede haber insuficiencia cardíaca por miocarditis. Acuérdense que les dije que es un parásito que le gusta irse al músculo, ¿verdad? Y también le gusta irse a los nervios, al tejido nervioso. Entonces también puede manifestarse como una encefalitis o una meningoencefalitis. Así que puedes tener manifestaciones en sistema nervioso central y manifestaciones cardíacas como la miocarditis que les mencionaba. Bueno, esto en realidad será la mayoría de los pacientes. Alguien que haya pasado por una fase aguda, con síntomas muy leves, inespecíficos, que le dieron cualquier tratamiento y mejoró, y el paciente, sin saber cuál era su diagnóstico, evolucionó a una fase indeterminada o latente. Esto ocurre ya semanas después de la infección inicial y puede durar hasta 30 años, como dice aquí. Mientras más joven el paciente, es más fácil que evolucione todo este tiempo en la fase indeterminada, sin muchas manifestaciones, con una baja parasitemia. Entonces, si tú le haces ahí el frotis de sangre periférica, o sea, buscando esto que ven aquí, ya no se lo vas a encontrar. Esto lo encuentras en la fase aguda. En la fase latente, pues ya tienes mucho menos parásitos. Ya se fueron a los tejidos y ahí van creciendo en el tejido pues que les gusta, ¿no? El tejido muscular y el tejido nervioso. Entonces, pues en cuanto a los músculos, me refiero, por ejemplo, al músculo liso del sistema digestivo, por eso las complicaciones gastrointestinales que vamos a ver ahorita. El tejido neurológico, pues del cerebro, y el corazón, que tiene tanto tejido muscular como un tejido neurológico muy especializado. Entonces el corazón es uno de los órganos que más nos preocupa. Bueno, y después de todos estos años de la fase de latente, el paciente puede empezar con las complicaciones crónicas, como vemos acá, una cardiomegalia global, pues ya podemos hablar de la fase crónica, ¿no? Generalmente les pasa más a los hombres, hay alteraciones a nivel de los nervios centrales y periféricos, el paciente puede morir de insuficiencia cardíaca por destrucción de las fibras nerviosas ganglionares del corazón. Las manifestaciones las podemos ver desde los primeros 15 años después de la infección, pero como ya les mencioné, a veces puede tomarte el doble de tiempo. Generalmente, pues vas a ver un individuo que tiene insuficiencia cardíaca o puede tener insuficiencia coronaria. Me refiero a
isquemia cardíaca. Otras alteraciones ecocardiográficas que ustedes tienen que estar pendientes es el bloqueo de rama derecha. No sé, este bloqueo de rama derecha se va a ver en el electrocardiograma como consecuencia de la hipertrofia del ventrículo derecho. Bueno, aquí, por eso les digo, esto es una cardiomegalia global. Pero, particularmente vas a tener crecido el ventrículo derecho, y el ventrículo derecho generalmente ese no crece, ese no se hipertrofia, porque es un ventrículo de poca presión. El ventrículo que le manda la sangre a todo el cuerpo, pues es el izquierdo, es el que está más poderoso. Entonces, el derecho, pues generalmente es un sistema de baja presión, solamente tiene que mandar la sangre al pulmón y de regreso al corazón, entonces normalmente no crece mucho. Pero por algún motivo a este parásito le gusta el corazón derecho y se hipertrofia el ventrículo derecho. Entonces, en un electrocardiograma, cuando conozcan bien la fisiología de la electrocardiografía, pues entenderán por qué una hipertrofia del ventrículo derecho se va a manifestar con un bloqueo de rama derecha. Y pues ustedes deberían de saber que un bloqueo de rama derecha normalmente no le hacemos mucho caso, no tiene mucha relevancia clínica. Pero si tú ya estás pensando en esta enfermedad y ves que el paciente tiene un bloqueo de rama derecha, ahí sí le hacemos caso, porque te dice que el paciente ya está manifestando complicaciones estructurales por la tripanosomiasis, ¿no? O sea, si llega un paciente en una fase latente con anticuerpos positivos para tripanosoma y pues tú dentro del estudio implícasele un electrocardiograma, y si ya encuentras hipertrofia del ventrículo derecho, pues tú ya sabes que el corazón ya está comprometido. Y en cuanto al sistema gastrointestinal, pues aquí lo que pasa es que se destruyen básicamente las fibras nerviosas del esófago y del colon. Entonces, tienes aquí unos órganos que normalmente son unos tubos que tienen movimiento, ¿verdad? Tienen un movimiento anterógrado que permite el movimiento del bolo fecal, pero ese movimiento depende de las fibras nerviosas que, como les comento, terminan perdiéndose. Como ven aquí, hay una denervación parasimpática intramural, o sea, se destruyen los nervios que permiten el movimiento peristáltico de este tubo digestivo. Entonces, aquí tienes un tubo que realmente ya no se está moviendo solo, únicamente le entra comida, le entra comida, le entra comida, y difícilmente llega al estómago rápidamente. O sea, se va ingurgitando de alimento y eventualmente simplemente queda todo crecido el esófago y probablemente pues todo disfuncional. Entonces el paciente va a tener disfagia, no va a poder pasar el alimento y eventualmente vómitos, porque simplemente no hay movimiento peristáltico anterógrado. Lo mismo ocurre en el intestino. Esto es obviamente un caso de autopsia demasiado impresionante. Bueno, las manifestaciones digestivas debido a la destrucción del plexo mioentérico, que es fibras parasimpáticas, pues se van a manifestar con acalasia, o sea, que está cerrada el esfínter esofágico inferior, va a haber aperistalsis, va a haber agrandamiento del esófago. En el caso del colon, pues va a haber estreñimiento, meteorismo, que es básicamente un tipo de dolor abdominal. Bueno, esta es la historia natural de la enfermedad. Vamos a empezar acá arriba, a la izquierda, en donde dice infección. Aquí es en donde se infecta el individuo, y normalmente no va a tener muchos síntomas, en la gran mayoría de los casos. Va a cursar con un periodo agudo, acá de 4 meses, 1 a 4 meses, y eventualmente puede simplemente curarse. De esta fase de Chagas agudo puede cursar directamente a la curación. De estos, como ya les dije, casi ninguno va a tener síntomas. Algunos, un 5%,
sí pueden llegar a tener síntomas típicos. Pero bueno, ya que pasamos aquí a este fase de Chagas agudo, de ahí puedes cursar directamente a la muerte por las complicaciones que ya les mencioné, de insuficiencia cardíaca o meningitis, meningoencefalitis. Pero la gran mayoría simplemente van a cursar hacia un periodo de latencia, como dice aquí, de meses o años. Este periodo de latencia el paciente no va a tener ninguna manifestación hasta que eventualmente ya llega a la fase crónica, después de 10, 20 o 30 años, en donde empiezan estas complicaciones de miocardiopatía, o síndromes gastrointestinales, que ya pues mencionamos ahorita, ¿no? Lo de megacolon y megaesófago. Esas son manifestaciones benignas, porque generalmente de esas no te mueres. El problema de las formas malignas, pues es la forma cardíaca, ¿no? En donde sí puedes llegar a tener una insuficiencia cardíaca, arritmias, etcétera, y de ahí, obviamente, cursará la muerte. Y bueno, eventualmente el paciente se llega a curar también a pesar de haber desarrollado el megacolon y el megaesófago. El problema es que esos órganos que están totalmente disfuncionales, esos ya no se resuelven, ¿eh? El diagnóstico va a ser en base a la clínica, la epidemiología, o sea, los antecedentes epidemiológicos y finalmente una prueba de laboratorio. En la fase aguda, ya les había mencionado, tienes que buscar los parásitos en sangre. Lo puedes buscar también en líquido cefalorraquídeo, si es que el paciente tuviera una meningitis y sospechas en una probable leishmaniasis cerebral. Y ya les había mencionado también, el GIEMSA es la tinción en la que lo debes de buscar en biopsia, en el tejido, por ejemplo, si le haces una biopsia de los nódulos o de los ganglios linfáticos. En la fase crónica puedes hacer hemaglutinación directa, que es la búsqueda de anticuerpos. Puedes hacer el PCR, aunque no estoy seguro que tan disponible esté eso en el estado. Puedes hacer senodiagnóstico, pero en realidad creo que esto ya no se hace. Es algo muy interesante, pero creo yo que ya no se hace. Es esto que estamos viendo acá. Básicamente tú tienes a los triatominos y se los expones a un individuo que se supone que está infectado. Pones al triatomino a que le pique, que le saque sangre al paciente y luego buscas dentro del triatomino a los parásitos. O sea, dentro del triatomino te puede el parásito multiplicar mucho más rápidamente y ahí ya le encuentras el parásito. Pero la verdad es que no estoy seguro que tanta sensibilidad tengan estas pruebas que son más rudimentarias. Existen pruebas de anticuerpos como Chagatec ELISA, no los conozco, pero bueno, es la técnica, los anticuerpos es la mayoría de los casos que vamos a llegar a diagnosticar. Bueno, ok, rápidamente para terminar. El tratamiento, básicamente aquí hay de dos sopas, no tienen nada más que estas dos opciones, Nifurtimox, 30 a 120 días y Bensnidazol. Se supone que se prefiere el Bensnidazol porque es menos tóxico, pero por algún motivo lo único que yo he llegado a tener disponible es Nifurtimox. Probablemente sea lo único que se logra conseguir aquí en México. Bueno, en algunos pacientes será necesario el tratamiento quirúrgico, como se lo pueden imaginar en el caso del megacolon, megaesófago. Y esto es importante, ¿a quién le vamos a dar tratamiento? Miren, esta es una enfermedad que les digo, yo la he tratado no porque yo la sospeché, sino porque me llegó el paciente. En Baja California, a todo paciente, y creo que eso es en todo el país, a todo paciente que va a donar sangre, le hacen anticuerpos para la enfermedad de Chagas. Entonces, así es como yo he visto, no sé, unos 5 pacientes que eventualmente me los mandan con esos anticuerpos positivos. Se tienen que mandar al Instituto Nacional de Diagnóstico y Referencia Epidemiológico y ellos corroboran los anticuerpos que aquí habían salido positivos, y si salen positivos en 2 técnicas de anticuerpos diferentes, entonces se confirma la enfermedad. Tenga o no tenga síntomas el paciente, tienes que considerar si le vas a dar tratamiento o no, porque no siempre se benefician de tratamiento. Y es un tratamiento pues un poco pues difícil de tolerar supuestamente, y como ya les dije, no es fácil de conseguir. Yo cuando he dado el tratamiento es porque aquí en el Hospital General me llega el caso, lo reportamos al laboratorio estatal, nos confirman la enfermedad y luego se manda a México
y de México nos dicen efectivamente está positivo y nos mandan el nifurtimox. Si ustedes tienen un paciente que sale positivo, me lo van a tener que mandar aquí a infectología del Hospital General. Bueno, entonces aquí dice, ¿a quiénes les vamos a ofrecer el tratamiento médico? Pacientes inmunosuprimidos, pacientes asintomáticos cuando están muy jóvenes, menos de 50 años. ¿Por qué? Que aún así el paciente tiene 55 años y lo estás detectando ahorita. Probablemente no le sirva de nada el tratamiento por la edad, porque si el paciente no tiene ninguna manifestación de cronicidad, de aquí a que la desarrolle, probablemente pues ya va a estar muerto por alguna otra causa. Como ven, esto toma décadas en desarrollarse, pero bueno, no hay una contraindicación absoluta más que esta: estar embarazadas, mujeres embarazadas, o que el individuo tenga insuficiencia renal o hepática ya descompensada. Esta es una grafiquita del UpToDate, con esta terminamos, y pues vale la pena que la revisen. Dice aquí, a quienes se les debe siempre ofrecer tratamiento: personas con una enfermedad aguda, personas con una enfermedad congénita, niños menores de 18 años, porque ellos sí tienen toda una vida para desarrollar las complicaciones crónicas, y los pacientes con SIDA, porque obviamente están inmunosuprimidos con más riesgo de complicación. Bueno, a quienes generalmente hay que ofrecerles el tratamiento, pues si están entre los 19 y los 50 años de edad y que no tienen una cardiomiopatía avanzada. Y puede ser opcional, o sea, aquí ya, si tú quieres y si el paciente quiere tratamiento, entonces cuando tengan más de 50 años de edad, sin una cardiomiopatía avanzada, que tengan un electrocardiograma normal o con cambios mínimos electrocardiográficos sin evidencia de insuficiencia cardíaca. O pacientes adultos más de 50 años con manifestaciones gastrointestinales sin una manifestación cardíaca avanzada. Generalmente no hay que ofrecerles tratamiento si ya tienen una cardiomiopatía avanzada con insuficiencia cardíaca, porque ya no les puedes prevenir nada. El tratamiento es para prevenir precisamente eso. Lo mismo con el megaesófago, porque pues en ese caso ya no tiene ningún caso darles el tratamiento, y generalmente nunca ofrecerle tratamiento en el embarazo o en la insuficiencia renal y hepática. Bueno, se nos acabó el tiempo. ¿Dudas? ¿Preguntas? No, doctor. No, Bueno. Yo tampoco. Ok, entonces mañana seguimos con enfermedades tropicales. Creo que... ¿Mande? No, nada. Hablaron aquí en mi casa. Bueno, continuamos con el tema de dengue, si no me equivoco, ¿eh? Pero como quiera, revisen su temario. Mañana seguimos con lo que se supone que sigue. Muy bien, doctor. Sale, doctor, gracias. Ok, gracias. Hasta luego, buen día. Buen día.